Bienvenidos queridos y amables suscriptores. Somos Entretenimiento Viral. Desde nuestra representación diplomática no podemos decir a otra nación qué es lo que debe o no hacer. Pero tenemos que visibilizar que los venezolanos no tenemos acceso a un pasaporte, dijo la designada por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como embajadora en nuestro país. Guarequena Gutiérrez, la embajadora en Chile designada por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este viernes que se flexibilicen los requisitos de entrada al país debido a que muchos venezolanos que escapan de su tierra no tienen acceso al pasaporte. Gutiérrez aseguró que hay una crisis con los pasaportes y con el acceso a los documentos de identidad del país, y por eso pidió que se aceptara la vigencia de los papeles emitidos antes del 2013, en un acto en Santiago para celebrar los 208 años de la independencia del país caribeño. Desde nuestra representación diplomática no podemos decir a otra nación qué es lo que debe o no hacer. Pero tenemos que visibilizar que los venezolanos no tenemos acceso a un pasaporte, afirmó Gutiérrez. La representante diplomática también aseguró que un promedio de 5.000 venezolanos abandonan diariamente la patria, sus casas, la vida construida en el país que les vio nacer, debido a un régimen autoritario que ha contribuido durante 20 años a llevar a Venezuela al caos y la miseria que hoy vemos. A finales de junio la frontera chilena con Perú y Bolivia vivió unos días de caos al congregarse unas 400 personas que no disponían de los documentos necesarios para entrar en el país, después de que el gobierno chileno estableciera la exigencia de contar con una visa consular para los venezolanos que quieran visitar el país. Las autoridades han señalado que dicho documento forma parte de su política migratoria, que busca ordenar la casa en esa materia, después de que cientos de miles de extranjeros llegaran como turistas y se quedaran a vivir. Centenares de venezolanos estuvieron durante días en ambas fronteras a la espera de que las autoridades chilenas aprobaran su ingreso, que finalmente los destinaron a Perú y Bolivia para que facilitaran sus trámites migratorios. El llamado visado consular de turismo, exigido por Chile a los ciudadanos venezolanos desde el pasado 22 de junio, permite ingresar al país con fines recreacionales por un periodo máximo de 90 días y no permite realizar actividades remuneradas. Hasta ese momento, los ciudadanos venezolanos solo contaban con la exigencia de tener la denominada visa de responsabilidad democrática, en el caso de que quisieran radicarse en Chile, que se expedía por un año, prorrogable por el mismo periodo. Gutiérrez también solicitó que se facilite la reunificación familiar de los menores que se encuentran en Venezuela y que no cuentan con los documentos en regla para unirse con sus progenitores que vinieron a Chile a trabajar. Chile es el tercer principal país de acogida de venezolanos, con 288.200, que se han convertido en la mayor comunidad de inmigrantes del país, con el 23% de todos los extranjeros. Por otro lado, la representante de Guaidó celebró las conclusiones del informe de la Organización de las Naciones Unidas, realizado por la expresidenta de Chile y ahora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Con este informe ya no solo es nuestra palabra sino que es la alta comisionada quien está dando fe de lo que vio en Venezuela y de lo que viene tiempo recogiendo allí, dijo. En este informe se habla de la escasez de alimentos y de medicamentos que además cuando se consiguen son extremadamente caros para un salario que no alcanza los $7 mensuales, que no son ni 5 días de comida para un venezolano, sostuvo Gutiérrez. Asimismo, calificó de inconmensurable el valor del informe como prueba ante la Corte Penal Internacional de cara a una futura investigación. Autoridades y otros diplomáticos acompañaron a Guarequena Gutiérrez en el acto, que se realizó ante la estatua de Simón Bolívar, el fundador de Venezuela el 5 de julio de hace 208 años. La distancia es amplia entre lo que se vivió en 1811 y lo que vivimos hoy en la región. Pero la crisis de Venezuela supone un nuevo desafío para el continente y así consolidar una nueva independencia de la tiranía, concluyó Gutiérrez. Rusia considera inaceptables los intentos de Estados Unidos de desestabilizar Venezuela para forzar un cambio del gobierno legítimo de ese país, indicó hoy el viceministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov. La apuesta por un cambio forzado del poder en estados soberanos con una política independiente, mediante la promoción de tensiones y problemas internos y la inconformidad social, para nosotros resulta categóricamente inaceptable.
señaló el diplomático ruso. Además, la línea dura de Washington respecto a Venezuela no cambió para nada y vemos con preocupación cómo mantiene su búsqueda de vías para influir en la situación interna y desestabilizar ese país, declaró el viceministro a Prensa Latina. Las maniobras para resolver de forma relámpago la tarea de deponer al gobierno legítimo fracasaron, incluido el intento de un golpe de Estado, lo que demuestra el apoyo de la mayoría de la sociedad al ejecutivo dirigido por Nicolás Maduro, estimó. Pero nada de eso detiene al gobierno norteamericano, comentó el viceministro ruso, quien viajará en breve a la nación latinoamericana. Uno de los grandes problemas de las relaciones internacionales es que Estados Unidos aplica constantemente acciones para lograr sus propios objetivos, en detrimento de la posición que mantienen muchos miembros de la comunidad mundial, afirmó el diplomático. Para el vicetitular de Asuntos Exteriores, la multipolaridad no es un lema, sino una situación real, pues ya no existe aquello de que lo formulado por Washington es obedecido, sino más bien lo contrario. De acuerdo con el vicejefe de la diplomacia rusa, Estados Unidos no asimila ni siquiera su propia experiencia. El objetivo ahora es mantener el desarrollo multilateral de nuestras relaciones de aliados con la hermana Venezuela, acotó el funcionario ruso. Vamos a desarrollar proyectos en diferentes esferas y, en el marco de los acuerdos existentes, desplegar actividades para reforzar el potencial bélico de Venezuela, subrayó Ryabkov. Al respecto, aclaró que las especulaciones sobre la presencia de militares rusos en el país suramericano fueron desmentidas en varias ocasiones. Quiero reiterar que solo se trata del trabajo con la técnica militar suministrada a esa nación, explicó. Además, estamos seguros que continuará el diálogo entre el gobierno y dirigentes políticos con sentido común, mientras que los intentos de imponer a Venezuela un tipo de modelo específico de desarrollo van a fracasar, auguró el diplomático ruso. Aunque a través del tiempo Venezuela ha sido semillero de reconocidos cantautores, hoy es imposible que alguno de ellos haga música cuando se tiene el estómago vacío, afirmó Ricardo Montaner. Venezuela está preocupada por comer y es muy difícil encontrar a alguien que te haga música cuando tiene el estómago vacío, expresó el artista en entrevista con Notimex ante la crisis económica, política y social por la que atraviesa el país sudamericano. Montaner admitió haber formado parte de una generación de compositores que surgieron y destacaron durante la década de los 80 en Venezuela, como Franco De Vita, Giordano, Karina y Guillermo Dávila, por citar algunos. Ellos fueron muy importantes en esa época y Venezuela se convirtió en el país latinoamericano que más música exportaba. Para 1995, las compañías multinacionales dejaron de fabricar discos en Venezuela debido a la piratería y la industria nacional empezó a decrecer, recordó Montaner. Ante dicha situación, el cantautor aseguró que Colombia tomó la delantera con cantautores como Carlos Vives y Shakira. A finales de los 90, el proceso político y social que vivió el país empezó a dar menos pasos a la expresión musical y hoy es literalmente nula, salvo los artistas venezolanos que se fueron del país para trabajar y vivir en otro lado, dijo el cantante venezolano. Montaner mencionó que en Miami, Florida, Estados Unidos, existen infinidad de cantantes y productores. Sin embargo, al irse perdieron la identidad e idiosincrasia de Venezuela, el ambiente que impregna en el país y aquellos de quienes uno se rodea. Lamentablemente, hoy en Venezuela no pueden hacer una canción cuando hay tanta hambre, recalcó el artista que presenta su álbum número 24 de estudio titulado Montaner. Su nueva producción incluye temas como No me hagas daño y ¿Qué vas a hacer? Este último el primer corte promocional. Respecto a ¿Qué vas a hacer?, explicó que en su letra destaca la poesía que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria, y la combina con el pop latino clásico. Asimismo, incorpora arreglos modernos de percusión y metales. El video musical fue dirigido por Marlene